conjetura a ser puesta a prueba por historiadores de las ideas. La conjetura es esta: que todo periodo de gran innovación cultural, todo periodo de gran progreso científico, técnico y humanístico es seguido de un periodo de reacción, de un periodo oscurantista. Ejemplos: la ciencia griega, que floreció durante 3 o 4 siglos, fue seguida por el oscurantismo cristiano. Lo primero que hizo el emperador Justiniano cuando asumió el Imperio Romano de Oriente fue perseguir a todos los pocos científicos que quedaban e instigar la quema de manuscritos científicos y la destrucción de estatuas. Había en Atenas solamente miles de estatuas dispersas por toda la ciudad que se habían erigido al costo público en el curso de 10 siglos. Destruyeron a casi todas, por lo menos les cortaron los brazos. Segundo ejemplo: la revolución científica que ocurrió en la época de Galileo alrededor de 1500 fue seguida de la peor quema de brujas que hubo en la historia. Tercer ejemplo: la Ilustración, que empezó en Francia a mediados del siglo XVIII, fue seguida a comienzos del siglo XIX por la Contrailustración. El primer contrailustrado fue Hegel, enemigo de todas las novedades científicas que se habían producido en el siglo anterior. Cuarto ejemplo: las grandes revoluciones científicas del siglo XX, por ejemplo, la velocidad, las cuantas, la síntesis de la genética clásica con la evolución, la neurociencia cognitiva y otras, fueron seguidas en algunas partes por un movimiento anticientificista que se destacó en Francia y sus colonias culturales, en particular la Argentina. El cientificismo ya a fines del siglo XIX fue muy combatido, sobre todo en las publicaciones católicas. Un historiador de las ideas franco-alemán, Peter Schottler, hace 2 años encontró que alrededor de 1900 la palabra cientificismo y la palabra ciencia, por lo menos en la literatura francesa, iban acompañados de los siguientes epítetos: abstracto, antirreligioso, arruinado, dogmático, estúpido, estrecho, exagerado, falso, frío, grosero, laico, viciado, materialista, pedante, pesado, positivista, pretencioso, racionalista, socialista y vulgar, así como alemán, que era el peor insulto que un francés podía emitir en aquella época, 1900. Ahora bien, hay que distinguir el concepto de cientificismo de la palabra, porque el concepto vino mucho antes que la palabra. El concepto fue introducido por un gran matemático y politólogo francés, Nicolas Condorcet Marquis de Caillefat, en su discurso de admisión en la Academia de Ciencias de París en 1782, o sea, 7 años antes de la Revolución Francesa.
Condorcet fue uno de los aristócratas que apoyó a la Revolución Francesa. En ese discurso, Condorcet lamenta que las ciencias llamadas morales, que hoy llamaríamos sociales, estuviesen tan atrasadas, pero al mismo tiempo afirmó su convicción de que eventualmente alcanzarían las ciencias sociales el mismo nivel, la misma exactitud que las ciencias naturales. Y él empezó por dar el ejemplo. Fue el primer politólogo matemático, el primero en usar la matemática para enunciar tesis politológicas y también legales. Todos los estudiantes de Derecho, por lo menos en el Hemisferio Norte, han oído hablar del teorema de Condorcet sobre los jurados. Pues bien, Condorcet tuvo algunos seguidores, no muchos, y tuvo también enemigos poderosos. ¿Quiénes eran estos? Los partidarios de Rousseau. Rousseau era una figura ambigua. Fue progresista en el terreno de la política, porque afirmó por primera vez que la raíz de todos los males sociales era la desigualdad. Pero también exaltó el sentimiento por encima de la razón. Hizo una campaña contra el racionalismo, contra la ciencia, que le valió el premio en un concurso al comienzo de su carrera literaria. Ahora bien, en 1793, cuando subió al poder Robespierre era entusiasta de Rousseau y parece que tenía un ejemplar de contrato social en un bolsillo de su chaqueta. Empezó a perseguir a los libres pensadores y a los miembros, a los partidarios de la fracción radical de la Ilustración francesa, a saber, Holbach, Diderot, Condorcet y muchos otros, gente que defendía la ciencia y además al cientificismo, o sea, la tesis de que todo lo estudiado se estudia mejor con la ayuda del método científico. Parece que fue amenazado por los partidarios de Robespierre y para evitar que lo guillotinaran, como había pasado a lugar con Cros, un holandés residente en París y partidario de la Ilustración radical, Condorcet se suicidó. Le pidió a su médico que le recetara un veneno. Posiblemente eran los remedios habituales que tomaba la gente sin que se envenenaba. En todo caso, es emblemático que el primer mártir del cientificismo fuese un matemático tan distinguido como fue Condorcet y un politólogo tan innovador. Entonces, la palabra cientificismo, según algunos, fue introducida recién a mediados del siglo XIX por un filósofo neokantiano, Charles Renouvier, pero aparece muy claramente definida en el vocabulario de Henri Lalande en 1939, que copia lo que había dicho Félix Ledantec. Ledantec era un embriólogo de comienzos del siglo XX, embriólogo y defensor del cientificismo,
que tiene todo un libro sobre el tema, un libro que fue muy leído, incluso en lugares lejanos y desconocidos como la República Argentina. Vedantec define el cientificismo lo mismo que el vocabulario de Leonardo de la siguiente manera: es la tesis según la cual todo lo estudiable se puede estudiar mejor a la luz o con ayuda del método científico. Muchos años después, en los años 40, el ideólogo ultraconservador Fritz Hayek publicó y difundió su propia definición del cientificismo. Era austriaco, de modo que, como ocurría en Austria, ignoraba la tradición francesa. Austria fue uno de los pocos países europeos, junto con España, que no ocurrió la reforma, no ocurrió, por lo tanto, la contrarreforma, no ocurrió la revolución científica, no hubo ilustración. Austria llegó culturalmente a la ciencia moderna recién a mediados del siglo XIX, sobre todo a la medicina. En todo caso, según Hayek, y hay que decirlo porque es la versión más conocida de la palabra cientificismo. Según Hayek, el cientificismo consiste en la tentativa por parte de los estudiosos de lo social, la tentativa de imitar servilmente a los estudiosos de la naturaleza. Hayek, lo mismo que Wittgenstein a fines del siglo XIX, ignoraba que en la realidad esa división entre ciencias naturales y ciencias sociales no existe. ¿Por qué? Porque ya a comienzos del siglo XIX emergen una cantidad de ciencias híbridas, biosociales. Las primeras, la demografía, la psicología, la geografía. A fines del siglo XIX, la antropología. Todas son biosociales. Todas violan esa separación estricta entre ciencias naturales y ciencias morales, como se las llamaba entonces, que habían establecido Kant y que repitieron sus sucesores el siglo después, en particular Wilhelm Gibson, que tuvo mucha influencia en el mundo hispanoamericano. Entonces, ese manifiesto anticientificista de Wittgenstein, publicado en 1862, nació muerto. Nació muerto porque ya casi 100 años antes habían emergido ciencias biosociales. Muchas veces, sobre todo en América Latina, se confundieron cientificismo con positivismo. Eso ocurrió en particular en México. En México hubo un partido conservador que se inspiró en el segundo conservador, que preconizaba, apoyaba la ciencia, pero también exigía orden social. Era el partido del famoso dictador mexicano Porfirio Díaz. Sus partidarios se llamaban a sí mismos porfiristas y más aún cientificistas. Era el partido de los científicos. Cuando fue derrocado Porfirio Díaz en 1911, Francisco Madero
y otros dijeron, este es el fin del cientificismo, ahora vamos a apoyar a las filosofías contrarias a la ciencia, las filosofías intuicionistas, por ejemplo, la de Kant. Entonces, fue una confusión muy grande porque si bien es cierto que Porfirio Díaz, lo mismo que el segundo Kant, elogiaban a la ciencia, no la promovieron porque las ciencias son antipositivistas en este sentido. Los positivistas sostenían que solamente pueden conocerse las apariencias, los fenómenos. Por lo tanto, se opusieron a la física atómica, a la física molecular, se opusieron a la química atómica, a todas las ciencias que estudiaban lo invisible, lo imperceptible, que son prácticamente todas las ciencias, empezando por la historia. La historia los historiadores nunca ven lo que escriben, ya ocurrió. Además, los movimientos sociales, y de eso se ocupan los historiadores a diferencia de los biólogos, son imperceptibles porque involucran a grandes cantidades de gente y muchas veces a muchos países a la vez. En todo caso, el positivismo tomado a pie de la letra, como lo llamaron los positivistas austríacos y el círculo de Viena, el positivismo se opone al estudio de lo imperceptible y llega a sostener, en el caso de Mach, que en realidad no es más que un conjunto de apariencias, de fenómenos. Eso lo había dicho Kant, el mismo Kant, en la crítica de la razón pura, cuando dice Die Welt ist die Gesamtheit aller Erscheinungen. El mundo es el conjunto de todas las apariencias. Si no hay seres animales capaces de percibir, no hay mundo. Es decir, son subjetivistas. Y una característica de la ciencia, a diferencia de la literatura, es que es objetivista o realista. Y se la pasa postulando entes que son imperceptibles y cuya existencia se demuestra mucho después. Por ejemplo, la existencia de los átomos había sido postulada por los atomistas griegos e indios varios siglos antes de la era moderna. La existencia de los átomos fue demostrada experimentalmente recién en 1905. Los genes, la idea del gen apareció mucho antes que se pudiera demostrar la existencia de la molécula del gen. Y repito, los historiadores desde siempre han supuesto que hubo gente antes que ellos y que esa gente dejó rastros que han tratado de reconstruir el pasado sobre la base de esos rastros o indicadores o marcadores, como quisieran llamarlos los biólogos. Durante el periodo de la Ilustración francesa hubo dos grandes partidos, el Partido Radical y el Partido Moderado. El Partido Moderado es el mejor conocido. Su líder era Voltaire, un gran escritor, un enemigo del régimen, pero no un enemigo del orden social establecido. No fue republicano, no fue igualitario. Voltaire era un gran negociante, fue muy valiente, fue a la cárcel debido a sus escritos, etc. Pero no fue tan radical como Diderot, Mirabeau, Holbach y otros. Holbach fue
Facultad de Filosofía. Fue un ateo, materialista consecuencia, enemigo de la esclavitud, partidario de la democracia, unos pocos, y finalmente fue sistémico, es decir, sostenía que todo el universo es un sistema o parte del sistema. Escribió dos libros que tuvieron mucho éxito en su tiempo: El Système de la Nature, de 1770, y El Système Social, de 1772. Prohibidos, por supuesto, por la policía francesa, perseguidos, lo que hizo la fortuna de los editores holandeses. Los editores holandeses imprimían esos libros y los hacían pasar de contrabando a Francia, donde se les vendían muy bien. En cambio, los Pirineos fueron mucho más eficaces. Nunca pasaron esos libros más allá de los Pirineos. La policía española era más eficaz o había menos interés. En todo caso, ahora, recién ahora, gracias al editor Laetoli, que está publicando los libros míos, gracias a Laetoli se están conociendo en España libros publicados hace 2 siglos y medio y que jamás llegaron a España en su tiempo. Llegan como se llegaron todos a España con algún retraso. Cuando ya muchos de ellos ya son innecesarios, porque la monarquía española no es la que era hace 2 siglos y pico. En todo caso, Holbach era íntimo amigo de Diderot y de todos los demás ilustrados. He sabido que Holbach invitaba a los cerebros mejor equipados de ese tiempo, de varios países. Por ejemplo, a su mesa se sentaron Franklin y Jefferson, el célebre filósofo legal y jurista Beccaria, científicos de varios países y también miembros de la conservadora de la Ilustración, tales como Hume y Turgot. En todo caso, la casa de Holbach, que era varón, tenía mucha plata, pero era muy generoso con Holbach. La casa de Holbach era una especie de punto de concentración de todos los grandes ingenios de su época. Desde luego no pudo expresar públicamente sus ideas, no existían asociaciones como esta, no había ateneos, había solamente universidades, y las universidades eran entonces muy conservadoras. Las ideas progresistas de la Ilustración francesa no se enseñaban en las universidades, tampoco se enseñan ahora. Yo he sido el único profesor de filosofía en mi universidad, McGill, donde he enseñado casi medio siglo, el único en recomendar en hacer seminarios sobre la Ilustración francesa, en particular Holbach. Los cursos sobre Kant y Hegel eran conservadores socialmente, eran realmente de rigor. A mí me pasaba con Hume y muchos otros. Se puede ser escéptico en religión, pero no en cuestiones sociales. Durante todo el siglo XIX y XX, mucha gente, muchos intelectuales y políticos se declaraban voltairianos, pero nunca holbachianos. Voltairianos porque dudaban acerca de la religión, pero no acerca de la existencia
existencia del Ser Supremo. El propio Voltaire no era ateo, era deísta, no teísta. O sea, afirmaba que había un Ser Supremo muy inteligente, tal vez tan inteligente como él mismo, y por supuesto mucho más bueno, más bondadoso, y que más o menos que ejercía un dominio benévolo sobre la humanidad. Hacia 1920, 1930, surgió en Viena un grupo muy interesante, el Círculo de Viena, los positivistas lógicos. Los positivistas lógicos eran políticamente avanzados, casi todos ellos eran socialistas, propendían al uso sistemático de la lógica moderna, eran amigos de la ciencia, pero como amantes de la ciencia, pero yo los llamo cornudos, porque la ciencia no retribuía ese amor. La ciencia no seguía el consejo de los positivistas de no investigar lo imperceptible. Pero en todo caso, fueron en su momento, los años 20 y 30, los más avanzados, los únicos que no se oponían sistemáticamente a todas las novedades científicas, como ocurrió, por ejemplo, con los marxistas rusos, los que se opusieron a todas las innovaciones del siglo, empezando por la lógica, matemática, la genética, la biología evolucionista. Todas esas novedades fueron rechazadas por los marxistas, que habían dejado de estudiar la realidad social que habían estudiado Marx y Engels, que nosotros, y los marxistas del siglo pasado estudiaban a Marx, eran marxólogos, pero no marxistas. Un marxista auténtico hubiera admitido que Marx y Engels ya habían sido superados en mucho, pero el espíritu revolucionario o transformador de Marx y Engels había que cultivarlo, había que poner el marxismo al día con la ciencia, con la lógica y con la filosofía. No hubo marxistas de ese tipo, aunque hubo algunos que sí exigieron, pidieron o sugirieron que el marxismo se había osificado y que era preciso ponerlo al día. Uno de ellos, premio Nobel, que parece mentira, fue Robert Fogler. Robert Fogler fue el historiador de la economía que, como acabo de sugerir, recibió el premio Nobel. El comité Nobel no se dio, por lo visto no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque habitualmente premiaron a los más conservadores, a los menos innovativos. ¿No? A Fogler se deben varias innovaciones. Una de ellas es la correlación existente entre el índice de peso corporal, el Body Mass Index, que es igual al peso en kilo dividido por el cuadrado de la estatura. La curva es así. La dependencia de la longevidad respecto de ese índice es así. Es decir, los muy flacos y los muy gordos viven poco. Los que viven mejor son los de índice corporal medio. El segundo descubrimiento de Fogler fue también hecho sobre la base de datos numéricos. Fogler fue, dicho sea de paso, uno de los fundadores de la cliometría. O sea, Clio, recuerden ustedes, era la diosa de la historia. Fogler encontró, usando
datos empíricos que, contrariamente a la predicción de Marx, la esclavitud era muy provechosa. La esclavitud en el Caribe y en el sur de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Tan provechosa era que en los remates de esclavos, un buen esclavo podía venderse por un par de miles de dólares, que hoy equivale a $1 millón, algo así. En todo caso, Vogel, gracias a su estudio biométrico y el cientificista de aquella época, encontró que la esclavitud, lejos de ser un modo de producción superado por no ser rentable, era muy rentable, motivo por el cual se siguió practicando en las colonias del Caribe y en los Estados Unidos. Más aún, otras investigaciones montadas sobre Vogel mostraron algo muy interesante, muy chocante, y es que la revolución industrial fue financiada por el tráfico de esclavos. ¿Cómo sucedió eso? Los barcos que llevaban esclavos de África Occidental, ecuatorial, al Caribe y a los Estados Unidos eran vendidos a buen precio y no volvían vacíos, tampoco volvían a África, volvían a los puertos ingleses o franceses cargados de especias, de tabaco y de algodón. ¿Dónde iba a parar ese algodón? A las fábricas textiles de Manchester y Liverpool. Si no hay algodón, las máquinas no funcionan. Y eso es lo que ocurrió cuando empezó la guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos. El bloqueo que fue sometido el sur de los Estados Unidos por la Marina del Norte fue muy eficaz, de modo que se detuvo el tráfico de algodón en el Atlántico Norte. El Atlántico Sur siguió el tráfico de esclavos, pero no llegaba algodón a las fábricas textiles de Manchester y de Liverpool. Lo que era un desastre, tuvieron que parar, tuvieron que despedir al personal. Y allí ocurrió algo muy extraordinario. Y es que en Manchester y en Liverpool hubo manifestaciones a favor de la esclavitud. Manifestaciones de obreros. Y ahí Marx metió la pata. Le dirigió una carta a Lincoln diciéndole que la clase obrera inglesa apoyaba de todo corazón a la causa antiesclavista, a la causa abolicionista del norte. No era cierto. La clase obrera inglesa estaba furiosa con los abolicionistas. ¿Por qué? Porque quería seguir recibiendo algodón para que marcharan las máquinas, para que siguieran pagando salarios que eran muy superiores a los ingresos de los trabajadores agrícolas ingleses. En todo caso, Vogel, como digo, había sido marxista, pero se desencantó del marxismo y abordó el cientificismo 100%, fue un cleómetra. La cleometría estuvo más o menos de moda hace 30 o 40 años. No vivió mucho porque a los historiadores comunes les resultaba difícil o inusual manejar estadísticas. Además, había muchos datos que no se encontraban en las estadísticas. Por ejemplo, tenían ellos que ir a los registros e incluso a las viejas haciendas, viejas plantaciones del sur para consultar los libros y ver ahí los precios que se habían pagado por los esclavos, ver ahí también la cantidad de algodón que se había exportado a Inglaterra, etc.
todo ese trabajo de hormiga es mucho más duro que el trabajo habitual de los historiadores que conocen teoría de bibliotecas, bien fichados, etc. En todo caso, el anticientificismo empieza con la contraindustrialización. Como dije antes, empieza con Hegel. Hegel se opone a todas las novedades científicas de su tiempo, empezando por la mecánica de Newton, que había sido creada un siglo y medio antes que él, teoría que él no comprende. No comprende porque él estudió teología, no matemáticas. Pero de segunda mano se había enterado de las ideas de Newton y se oponía a ellas. Se opuso también Hegel a la primera explicación racional, de explicación física de las reacciones químicas. La química es muy antigua, viene de la antigüedad mezclada con la alquimia, pero se sabía hacer reacciones químicas para extraer elementos útiles, pero no se sabía cuál era el mecanismo. Berzelius, un gran químico sueco, propone hacia 1820 una teoría física según la cual todos los compuestos químicos están formados por átomos de polaridades opuestas. Sabemos que la enorme mayoría de las uniones químicas no son iónicas, como lo había supuesto Berzelius, sino covalentes, pero eso es otra historia. La cuestión es que la teoría de Berzelius, aunque no era universal, sí explicaba compuestos sencillos, tales como el cloruro de sodio, sal de mesa. Y él comienza la primera vez que alguien se proponía una teoría de la unión química que no fuese una teoría infantil como la de Dalton, según lo cual los átomos tenían como ganchitos, se enganchaban entre sí para formar moléculas. Hegel se opuso a todas las novedades científicas de su tiempo, aquellas de las cuales se enteró actualmente. Por eso resulta muy chocante que Marx y Engels tuvieron tal enorme admiración por Hegel, que fue también el primero en ensalzar el poder del Estado. Es decir, que el Estado es la sombra de Dios sobre la tierra. De ahí viene tal vez la confusión entre estatismo y socialismo. No lo sé, no soy historiador. En todo caso, la sombra de Hegel todavía se todavía hoy en día los marxistas citan a Hegel como si fuera gran autoridad, cuando en mi opinión fue un charlatán, escribía estupideces tales como el devenir es la síntesis del ser con el no ser. El no ser, la nada, no puede combinarse con nada. En todo caso, no criticaron la dialéctica, sino la interpretación idealista de la dialéctica. Y la dialéctica es para mí el gusano en la manzana marxista. Es un gusano que lo hace como yo casi toda la manzana, por lo menos. Lo primero que debe hacer alguien que quiera revitalizar el marxismo, rescatar sus aspectos positivos, es criticar sin misericordia la dialéctica como una mezcla de oscuridad con falsedad. Miremos rápidamente
otro ejemplo de anticientificismo. Max Weber era, por lo menos formalmente, discípulo de Wilhelm Dilthey, o sea, recordemos, Dilthey había escrito en 1883 el manifiesto anticientificista, sosteniendo lo mismo que Kant, la tesis falsa de que las ciencias naturales nada tienen que ver con las sociales, que más aún las ciencias sociales o morales, como se les llamaba en aquel tiempo, o espirituales, como se llamaba Dilthey, debían recurrir a un método propio, que no era el método científico, sino el método de la sostén o comprensión o empatía. Para entender los hechos históricos había que ponerse en los zapatos de los actores. Pues bien, Weber se hizo muy famoso por creerse que era el anti-Marx. A mi modo de ver, Marx era un gigante, Weber no lo era. Marx cometió muchos errores, pero fueron errores interesantes. Algunos de esos errores costaron mucha sangre. Pero Weber no propuso nada realmente nuevo. No estudió ninguno de los grandes procesos que se desarrollaron frente a sus narices, por ejemplo. No estudió el surgimiento de la democracia, el surgimiento del sindicalismo, el surgimiento de la ciencia. Él es el fundador, Max Weber, de la sociología de la religión. No fundó la sociología de la ciencia, sino la sociología de la religión. Él confirió un rol muy importante. Se interesó más por los conflictos entre cultos que ocurrieron en la Europa antigua y en la India antigua, que en los conflictos de clases que ocurrieron frente a sus narices. No estudió el imperialismo, no estudió ninguna de las grandes novedades que ocurrían frente a sus narices, entre otros, el nacimiento de la sociología objetiva realista de su rival Émile Durkheim. Al fin y al cabo era francés, de modo que podía decir, no sabe lo que ocurre más allá del Rin. Bueno, cometió un error muy grave al estudiar la situación de los obreros agrícolas polacos que trabajaban en los campos de los Junkers en Alemania Oriental. Weber era nacionalista y le preocupaba los polacos, no por la explotación que eran objetos, eso no le preocupaba. Le preocupaba la posible contaminación polaca del alma germánica. Entonces, él no fue personalmente a Prusia Oriental, no se logró de Heidelberg ni de Berlín. Él encargó investigación empírica a otros. Tenía dos posibilidades. Pues había dos gremios que llevaban un registro de la gente. Uno eran los pastores protestantes, otro eran los médicos. Registros bien diferentes. Entonces él tenía la posibilidad de encargarle de los estudios, sea a la iglesia luterana en Prusia Oriental, sea al sindicato de médicos o a la asociación médica de Prusia Oriental. Eligió a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era idealista, creía que lo más importante era el espíritu, no le importaba el estado de salud de los trabajadores polacos. Entonces, como digo, encargó a una cantidad de pastores luteranos que posiblemente no hablaban polaco. Los obreros polacos no hablaban alemán. ¿Cómo se entendió? ¿Cómo se entendieron? No sé. En todo caso,
él utilizó esos datos. Los médicos, por lo menos, habían podido decirle algo sobre el estado físico de los pacientes, de los haberlo dicho, que estaban bien alimentados, mal alimentados, bien alojados, mal alojados. Lo único que podían decirle los pastores protestantes es que su alma, el alma de los polacos estaba a salvo porque iban religiosamente a misa todos los domingos, pero cosas así. En todo caso, Max Weber es una figura muy ambigua porque naturalmente no era tonto, pero no era un genio como Marx. Fue profesor titular de economía durante 20 años y durante esos 20 años no dijo nada interesante sobre la economía. Marx nunca fue profesor de nada, y luego dijo muchas cosas que todavía hoy son interesantes, a punto tal de que uno de los papas recientes lo citó a Marx como gran figura que había que tener en cuenta. Es decir, se puede criticar a Marx, pero no se le puede ignorar. En cambio, uno puede olvidarse de que Max Weber fue profesor de economía porque nunca dijo nada interesante respecto a la economía. Además está el aspecto moral. Marx tuvo dos aspectos. Primero, gran respeto por las posibilidades humanas, pero segundo, falta de respeto por la libertad. Al fin y al cabo, fue él quien propuso la idea nefasta de la dictadura del proletariado. Pero Weber no fue menos inmoral. Weber apoyó muy entusiastamente la Primera Guerra Mundial, apoyó a Alemania. Y cuando en medio de esa guerra horrible, en 1916, un grupo de 5 profesores de Berlín se atrevieron a sugerir que era hora de parar la matanza y entrar en conversaciones con el enemigo, Weber publicó una carta protestando contra él. Es decir, que él quería seguir peleando y dijo que la victoria era esencial para Alemania. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Pero los weberianos, que son la mayoría de los sociólogos hoy día, no les gusta recordar ese hecho. En todo caso, Weber, que como digo, no era cientificista, sino todo lo contrario, no aportó gran cosa al conocimiento de la realidad de su tiempo, pero sí tuvo algunas impresiones muy interesantes y nada idealistas acerca de la antigüedad. Por ejemplo, él trató el viejo problema de la causa de la decadencia del mundo antiguo. ¿Por qué decayó Roma? A nosotros en la escuela, lo único que recuerdo es que nos dijeron que era la inmoralidad de los emperadores que comían sesos de canarios, que les daban grandes bacanales. O sea, el mundo antiguo habría declinado por su degeneración moral. Bueno, Weber no se tragó eso y dijo, el motivo es muy sencillo. La fuente principal de esclavos en el mundo antiguo era la guerra. La guerra con los esclavos eran primariamente prisioneros de guerra o hijos de prisioneros de guerra nacidos en las grandes plantaciones del sur de Italia o del norte de África. Ahora bien, al cesar la expansión del Imperio Romano, debido a que los bárbaros no se dejaban vencer, también cesó el ingreso
de esclavos al mercado de esclavos. El mercado de esclavos se fue secando y por lo tanto las grandes plantaciones de trigo sobre todo quedaron, nadie se ocupaba de ellas. Había que darles franquicias a los labradores para que trabajaran los campos a cambio de una compensación, por ejemplo, compartir con ellos las ganancias, los mensales. Bueno, esa es una explicación materialista que seguramente, o posiblemente, le habría agradado a Marx. Y es una explicación, por ser materialista, no es idealista. O sea que Weber, en ese caso y en otros, no puso en práctica la filosofía que preconizaba, que era espiritualista, que decía que todo hecho social es espiritual. Ahora bien, en 1970, hace apenas medio siglo, empezó a difundirse por toda América y en Francia la idea de que la ciencia es cómplice del capitalismo y aún peor del imperialismo. Esa idea nació posiblemente en el campus de Berkeley en 1960, cuando los estudiantes se rebelaron contra la guerra del presidente Johnson y del presidente Kennedy en Vietnam y en otros lugares. Ellos decían, razonaban así: la ciencia es parte del establishment. Ahora bien, el establishment es perverso. Siendo perverso, debemos combatirlo. Y al combatir el establishment, debemos combatir también a la ciencia. La ciencia es un genio maligno del establishment. Entonces empezó una gran reacción contra la ciencia, acusándosela de complicidad con el imperialismo. Esa idea era completamente falsa porque la ciencia es políticamente neutral y puede servir a la tecnología del bien como a la tecnología del mal. Más aún, no es posible luchar por una sociedad mejor si no se tienen estudios científicos sobre la sociedad actual. Hay que estudiar antes de actuar. Hay que invertir entonces la famosa tesis 11ª de Marx en su tesis sobre Feuerbach, que decía que los filósofos hasta entonces que habían ocupado de interpretar el mundo era ya tiempo de que lo cambiaran. Los filósofos no serán quienes cambien la sociedad. En todo caso, empieza a difundirse a partir de 1960 una presión contra la ciencia y contra la técnica. Y hay algunos actos muy interesantes, por ejemplo, cuando los muchachos en Berkeley, donde enseña nuestra hija, eso sea de paso, entierran al automóvil, acusan al automóvil de muchas cosas ansiosas de la contaminación del ambiente. En cambio, el transporte colectivo, el subterráneo, se hizo, o sea, casi no funciona, porque los norteamericanos prefieren estar 6 horas tras el volante, y casi siempre detenidos debido a los altos ladrillos del tráfico, a tomar el tren. Bueno, en todo caso, la escuela de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer y Habermas hacen algo parecido y hablan
de la ciencia-técnica. Confunden las dos, no tienen la menor idea de lo que es la ciencia y de lo que es la técnica, tampoco tienen la menor idea de lo que es la ideología, porque sostienen que la ciencia-técnica es la ideología del capitalismo tardío. Es decir, meten en la misma bolsa ciencia, técnica e ideología, por lo que muestran su total confusión. Por otras cosas no es extrañar, porque su filosofía es una mezcla de Freud con Hegel y Marx, ¿no? Bueno, en todo caso, hacia 1960 empieza la revolución, o la revuelta más bien, anticientificista. Mientras tanto, los científicos siguen siendo, por supuesto, cientificistas y la ciencia sigue avanzando. Esa revuelta anticientificista llega, como todo, con el atraso de 10 años, al Río de la Plata. Y ahí aparece un señor que había comenzado su carrera académica como químico, después ensayó la física, luego la matemática, luego las ciencias sociales, terminó exiliándose en Venezuela como empleado de CENDES, el Centro de Estudios de Desarrollo. Estuvo empleado ahí 10 años y no publicó nada sobre el desarrollo. Su nombre es Oscar Rosati, fueron colegas en la Facultad de Ciencias, y escribió en Venezuela un panfleto incendiario contra la ciencia, no solamente contra el cientificismo, como decía el título, sino también contra la ciencia. E incluso escribió contra el paper, la memoria científica, que todo científico que se especie aspira a publicar en alguna de las grandes revistas más prestigiosas. Ese escrito es tomado por los estudiantes que se titulan a sí mismos reformistas, aunque no quieren reformar la universidad, mejorarla, sino transformarla en una plataforma política. Creen que van a poder hacer la revolución desde la universidad. En todo caso, ese escrito tiene mucha difusión en el medio estudiantil, han sido incluso varias veces, y su lectura es obligatoria para los alumnos de algunos cursos de ingreso a la Universidad de Buenos Aires. El mensaje no da razones, no muestra ejemplos acerca de la contribución de la ciencia a la agresión imperialista. No se da cuenta de que una sociedad no puede desarrollarse, que nosotros, los países subdesarrollados, necesitamos todo el conocimiento que podamos aprender a fin de desarrollarnos, de salir del subdesarrollo. Necesitamos industria más productiva, necesitamos agricultura mejor, necesitamos mejorar la salud, necesitamos mejorar la educación, etc. Es decir, no podemos hacer todo lo que queremos sin ayuda de las ciencias respectivas, en particular las ciencias sociales. Porque la ciencia es uno de los componentes del desarrollo nacional. Esa es la tesis principal del librito Ciencia y Desarrollo, publicado en 1980. Mucho antes de tener yo noticias de la existencia del movimiento anticientificista desencadenado por Rosati. En todo caso, podemos discutir si es o no lícito que una sociedad pobre financie estudios científicos que no tienen utilidad inmediata. Podemos decir que no, que hay que hacer
ciencia aplicada, en lugar de ciencia pura, pero enseguida alguien nos dirá, si no hay ciencia básica, ¿cómo lo va a aplicar? Es necesario hacer las tres cosas. Es necesario hacer ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. Un buen ingeniero tiene una base matemática, sabe física, química, hoy día tal vez también biología, informática, etc. Pero los ingenieros, para diseñar artefactos, necesitan una cantidad de conocimiento científico. Entonces, prescindir de la ciencia es lo mismo que cortarse la cabeza. Bueno, es hora de terminar, supongo. Entonces, termino con una... ¿Sí? ¿Cómo? Todavía puedo hablar durante 15 minutos o no. Usted me está diciendo que es tiempo de dejar que la gente haga preguntas de objeción. Es lo segundo. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Vos te quieres completar? Entonces, termino enseguida. Termino con esta reflexión. Hay gente rebelde que critica muy bien al establishment, por ejemplo, el lingüista y comentarista político Noam Chomsky ha hecho una crítica muy fundada y muy valiente de las agresiones norteamericanas, pero su filosofía, lo mismo que su psicología del lenguaje, son completamente anticuadas y reaccionarias. En su último trabajo filosófico, publicado en el Journal of Philosophy, se declara misterista. O sea, sostiene que los problemas de la materia y de la mente son misterios y nunca dejarán de ser misterios. Es decir, es un escéptico radical, por lo tanto destructivo, por lo tanto enemigo de la ciencia. A mí personalmente no me asombra porque su psicología siempre fue optimista, fue siempre inarquista, creyente que nacemos con todas las ideas principales, que nacemos conociendo tácitamente todas las ideas principales. Pero el hecho es que tiene Chomsky muchos seguidores que por compartir sus ideas políticas también quisieran compartir sus ideas filosóficas. Eso me parece un error gravísimo porque en lo que respecta a la ciencia y a la filosofía Chomsky es un oscurantista de lo peor. Si queremos desarrollarnos, necesitamos, entre otras cosas, necesitamos ciencia para que podamos diseñar sistemas de salud pública, de educación pública, de educación, sistemas de producción que sean racionales, que sean menos inhumanos que los actuales. En todo caso, la ciencia no basta para mejorar la sociedad, pero sin la ciencia nos vamos a quedar subdesarrollados. Profesor, en esta ciencia híbrida, ¿cuál sería el rol del concepto de propiedad emergente y si puede dar brevemente lo que usted entiende por propiedad emergente? ¿Qué es lo que usted entiende por propiedad emergente en las ciencias híbridas? ¿Qué? ¿Qué es lo que usted entiende por propiedad emergente en las ciencias híbridas? ¿La ciencia? Híbridas. Una propiedad emergente
es una propiedad que tiene un sistema de la cual carecen sus componentes. Por ejemplo, el agua es un líquido y sus componentes, o mejor dicho, sus antecesores, que son el hidrógeno y el oxígeno, no son líquidos a temperatura ambiente. Los chicos, o digamos, un cigote, un óvulo fecundado, tiene propiedades que no tiene ni el óvulo materno ni el espermatozoide. Un matrimonio tiene propiedades que no tienen sus componentes, por ejemplo, el estable o inestable, el cooperativo o no cooperativo, etc. En las ciencias híbridas pasa lo mismo que en las ciencias naturales y en las ciencias oficiales. Se trata siempre de sistemas. Cuando surge un sistema, siempre aparecen algunas propiedades y desaparecen otras. Por ejemplo, la individualidad de los componentes o de los dos antecesores o precursores de una molécula desaparece. Ya las partículas que llevaron a la construcción del sistema ya no tienen individualidad, se pierde, pero tienen otras propiedades. Una fábrica tiene propiedades que no tienen un taller artesanal. La sola coexistencia y cooperación entre los empleados de una fábrica hacen que aparezcan problemas y soluciones que no se dan en el taller artesanal. Por ejemplo, no hay conflicto entre el patrón y obrero porque el patrón y el obrero de un taller artesanal son la misma cosa. Entonces, pero con todo, el concepto de emergencia es un concepto relativamente nuevo, no tiene más de 100 años, y todavía resulta sospechoso a los filósofos. Por ejemplo, que yo sepa, ningún diccionario filosófico, con excepción del mío, contiene esa voz emergente. Tampoco contiene las cosas sistema y sistemismo. Entonces, es un problema interesante. A ver, cómo las ciencias híbridas, tal como la demografía, cuáles son las propiedades emergentes que aparecen ahí. Gracias. Con relación a la definición de cientificismo, Con relación a la definición de cientificismo, que supongo que usted apoya, que él supone que usted apoya, en el sentido de que todo lo que se puede estudiar en el sentido de que todo lo que se puede estudiar es mejor que lo estudie la ciencia es mejor que lo estudie la ciencia o con el método científico. o con el método científico. ¿Qué sucede con la filosofía? ¿Qué sucede con la filosofía? Porque una opción es decir Porque una opción es decir que es entonces aquello de lo cual la filosofía se ocupe la ciencia, entonces se pide de lo que la filosofía se ocupe la ciencia, o si no, que la filosofía no tiene objeto de estudio. ¿no? Que la filosofía no tiene objeto de estudio. Y si la respuesta va a ser que hay que hacer filosofía con método científico, Si la respuesta va a ser que hay que hacer filosofía con método científico, ¿por qué no dedicarse mejor a la ciencia en vez de a la filosofía? ¿por qué la forma de dedicarse a la ciencia en vez de la filosofía? Van tres problemas, van tres. Empiezo por el último. Si es posible o no que la filosofía utilice el método científico. La buena filosofía sí lo usa. Es decir, no hace afirmaciones antagonistas, sino que trata de fundamentarlas. Si usted toma, por ejemplo, un texto de Husserl, es una afirmación tras la otra. En ningún momento Husserl se ocupa de justificar sus afirmaciones.
científico filósofo dogmático. En cambio, un filósofo científico trataba primero de informarse acerca de lo que está hablando y en segundo lugar tratará de justificar, tratará de decir, esto es así como lo muestran tales y cuales. Por ejemplo, la filosofía no tiene objeto propio, sí tiene objeto propio. Por ejemplo, los científicos buscan verdades, pero no estudian el concepto de verdad. El concepto de verdad es un concepto filosófico, que no estudian ni la química, ni la biología, ni ninguna otra ciencia. O el concepto de justicia es un concepto que se usa en el derecho y en la filosofía del derecho, pero solamente en la filosofía política se puede encontrar, debatir textos sobre la justicia. Conocimiento, todos buscamos conocimiento, pero ¿qué es el conocimiento? Ese es un problema que atañe no solamente a la teoría del conocimiento, que es parte de la filosofía, sino también a la psicología del conocimiento, en particular a la neurociencia cognitiva. ¿En qué consiste el proceso de adquirir conocimiento y en qué consiste el proceso de perder conocimiento? ¿Qué pasa con Alzheimer, por ejemplo? Entonces, sí, la filosofía tiene muchísimos problemas propios que ninguna ciencia particular se ocupa de tratar. Estoy tratando de recordar la primera pregunta suya, que era... No se puede ser cientificista, porque el cientificismo dice que todo lo tiene que estudiar la ciencia. Entonces no se puede ser cientificista porque el cientificismo dice que todo lo tiene que estudiar la ciencia. Es un problema interesante, pero usted está presuponiendo que hay una frontera. Usted habla de creo que usted mencionó la palabra demarcación, ¿verdad? No, ¿cuál? ¿Usted cree, posiblemente, junto con Karnap y con Popper y otros, que hay una demarcación entre la filosofía y el resto? Yo no creo. Yo creo que la filosofía y la ciencia se solapan parcialmente. Creo que no se puede investigar científicamente nada a menos que se admita primero la posibilidad de existencia de eso. Los investigadores no investigan la nada. Segundo, ustedes son realistas. Segundo, investigan cosas concretas. Los matemáticos no otra cosa. Los matemáticos no se ocupan de la realidad, se ocupan de ficciones. Entonces, los científicos, de hecho, adoptan tesis materialistas de que todo cuanto existe realmente es material. También adoptan tácitamente, por lo menos en la biología y en las ciencias sociales, el sistemismo, o sea, la tesis de que las cosas no se dan aisladamente. Por ejemplo, el individuo que se llama de la microeconomía neoclásica, el individuo aislado y libre de hacer lo que quiera, no existe. Todos nosotros formamos parte del sistema social y tenemos, además de derechos, obligaciones, tenemos restricciones a nuestra acción, no tenemos libertad completa. Somos miembros del sistema. Si queremos cambiar el sistema, tenemos que empezar por reconocer que Cristo